105. Son las 9:20 minutos. Con nosotros está el doctor Ismael Reyes Cruz, presidente del PDI, pero en su condición de empresario, que tiene un conflicto con la Dirección General de Impuestos Internos. Ayer estuvo con nosotros Magín Díaz, el director de Impuestos Internos, hizo referencia a esta situación que ha alcanzado algunas decisiones en la justicia, y él, al hablar de que no es un conflicto de esta gestión, ha dicho que 4 directores de impuestos internos han mantenido la misma posición frente a este tema, que Juan Hernández, Germania Montaz, Guarucuya Félix y ahora Magín Díaz, en esta aparente lectura distinta de si correspondía o no al producto Lemisol el pago de impuestos del ITEVIS, por considerarlo un medicamento, pero que tanto la Dirección General de Impuestos Internos como el código que define esta materia no lo tiene pues incluido entre el tipo de medicamentos que deben estar exentos de ese impuesto. Entonces sería importante que usted nos resumiera cuál es la posición suya en este aspecto. Y ampliar sobre eso lo que explicó el director de la DGI, que daba los datos únicamente que estaban incluidos en sentencia, porque él tenía que respetar lo del reserva para todo contribuyente, que él se refirió a ciertos datos porque estaban en sentencia, que era un acto público. Muy bien, muy buenos días. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo a ustedes el espacio que me abren para que yo pueda venir aquí a vertir la versión que tenemos nosotros sobre este penoso caso que ha trascendido a la luz pública. En mi condición de dirigente político, quiero expresar que no estoy como político aquí hoy, sino como empresario que está viendo en este momento una de las empresas en el país que tiene en este problema que entiendo que es innecesario, y he traído al abogado de la empresa para que en la parte final me den el privilegio de que él haga un reforzamiento de lo que voy a explicar y al mismo tiempo les dé a ustedes copia de una documentación que puedan ver. Pero tiene su PIN del partido ahí, aunque vino en su calidad de empresario. Así lo dijo Julio en la introducción. Yo lo que soy es un dirigente político que vive de sus empresas en el país, en los Estados Unidos y en Corea del Sur. Ahora bien, aclaro que no estoy como político hoy aquí para hablar de política, sino para tocar un tema de una de mis empresas. Aclaración inicial, usted es abogado además, ¿verdad? Para servirle. Por eso estamos aquí. Exacto. Bien, déjenme ver cómo aprieto por el tiempo el tema. Así es. En el año 2007, comienzo yo desde el PDI a hacerle oposición a un amigo de Eury Cabral, el doctor Leonel Fernández. Mi amigo y mi hermano, Leonel Fernández. Que estaba en un proceso en llave. Sí, adelante. Que estaba en un proceso de reelección. Así es. Y Eury sabe que en ese entonces mi relación con el presidente Medina eran de hermanos también. Muy buena relación, me consta. Perfecto. Me consta. Pero viene a hablar de política. Ahora usted está hablando de política. No, usted tiene que Estoy hablando de rentabilidad. Estoy hablando para que ustedes vean que hay un proceso de relación con el caso. Sí. Entonces, me llama. Hasta ahora fue un proceso de relación con dirigentes políticos del partido de gobierno. Bueno, es que esos son la gente que tienen el poder hoy. Usted quiere llegar a su hipótesis y necesita comenzar por ahí. O sea, para llegar a su hipótesis. No, porque es el poder que tengo encima. Nada más le falta. Esa es la hipótesis. Nada más le faltan los almuerzos
con José Rafael Vargas, Eury Cabral, Julio Martínez Pozo, Julio Martínez Pozo. ¿Te vas a referir? Contigo no. Claro que sí. Entonces, ¿usted quiere decir que esto es una persecución política? ¿Es una persecución política? No. Es una Bueno, lo que pasa es que se aplica la que ley yo así, quiero tú. transparentar. Porque usted se ha reunido con todos menos con el fisco. Digo, partiendo de lo que usted ha No, y dicho. por el ritmo que ha cogido la conversación, la DGI va a terminar debiéndole a usted. Yo creo que sí. Bueno, adelante. No, ustedes verán que no. Pero Verán que no. vamos En el 2005 vamos a dejar que venga la explicación. a los planes de reelección Sí, del sí, doctor sí. Leonel Fernández. Bien. Una vez tiene la Entonces, DGI que pagarle. Estamos en el 2007. El continúa. empresario no maneja sus empresas, es un inversionista. Por tanto, me llama la administradora de la época de esa empresa para decirme que nos habían notificado que iban a hacer una auditoría a una de las empresas que se llama Después de todas esas Laboratorio reuniones. Micel. Le digo que no hay ningún tipo de problema, las auditorías hay que admitirlas, son legales, es correcto, hay que abrir los libros definitivamente. Termina la auditoría y se marchan los auditores, no nos comunican nada y un mes después llega una comunicación para decir que repetirían la auditoría, pero ahora de forma forense, más profunda. Porque no encontraron nada en 2007, principio. 2007. 2007-2008. Van a la auditoría. O no encontraron nada en principio, En o querían principio. confirmar algo. Se Ellos pueden dar los encontraron dos un chin, escenarios. ellos encontraron No, un yo chin dije- bien para profundizar. Continúa. Déjenme, Dije- esto va a ser sencillo. Continúa. Ok. En la segunda auditoría ¿Qué le podemos hacer? nos mandan una notificación donde señalan que la empresa había dejado de pagar el impuesto ITEVIS durante los años 2004, 2005, 2006. Perdón, esa es la época en que nos están diciendo. Pero impuestos 5, 6, 7. de ITEVIS, ¿de qué productos? Si la empresa entrega periódicamente los impuestos del ITEVIS de 65 productos que mercadea en República Dominicana. Así corresponde a un producto que ustedes no lo han entregado, el ITEVIS, que se llama el producto Lemisol, Que es de la que como higiene ustedes íntima. saben es un producto antiséptico, fungicida y antibacterial para la higiene íntima de la mujer, que se vende Y del en hombre, 18 mercados internacionales. Que uno no se baña con él, sino que es para la higiene íntima. Puede bañarse Es si basura quiere. también. Bañarte Pero entero, es para porque eso, sale muy pues, costoso. bueno, Te sale siga. muy costoso. Muy bien. Sí. Entonces, Sí. llamamos a los abogados de la empresa para plantearle lo que nos están diciendo y entonces se comunican con rentas internas, que así se llamaba para esa época, y le dicen que lo que pasa es que no se ha reportado nunca ITEVIS de ese producto, porque desde que el producto fue registrado en la República Dominicana, Ahí voy. y repito, es una fórmula farmacéutica alemana que se tropicaliza en República Dominicana en mi laboratorio para ser mercadeado a nivel nacional e internacional. Pero ¿qué ocurre? O sea, en pocas palabras, que es como un fármaco, un medicamento. Es una especialidad farmacéutica. Ok. Está Porque registrado como aquí tal. le he traído a ustedes para que vean que de lo que se trata es de explicar el tema, no es para conflicto ni cosa parecida, sino para explicar el tema adecuadamente y que no haya confusión y que yo no aparezca como un evasor de impuestos. ¿Qué ocurre? Que por la fórmula que constituye ese producto, los ingredientes que los integran, se los quiero leer, son en principio éter lauril. No, pero no vamos a entender esos No, ingredientes. no, pero dame Pero- un segundo, esto es importante, Sí. esto es vital y yo voy a tratar Ok. rápidamente. Pero esa sustancia lo que certifican es que es un medicamento. Esta Y sustancia, según esta Salud sustancia, Pública. estas sustancias hacen que el producto sea Un una medicamento. especialidad farmacéutica. Aquí hay un certificado de salud pública Ok. que señala que ¿De qué ese año? producto Que es un medicamento es y una- no un jabón. No un medicamento, una especialidad farmacéutica. Ok. Esto es del 23 de enero del 2008. Hay que ver si hay algo posterior a esta fecha. Pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una especialidad farmacéutica
y un medicamento, porque el tema aquí es que si es un medicamento está exento de ITEVIS. Mira, un medicamento es un producto. Lo que ocurre, para que nos aclare eso, porque lo que no ha planteado es que no todos, y que específicamente ese no está dentro del renglón de los medicamentos que son exentos. Exacto, porque él mismo dice no es un medicamento, es una especialidad farmacéutica. Pero que no todos los medicamentos, sino que hay algunos que no están incluidos. Sí. Me parece que el interés de yo haber venido aquí es para que esto quede aclarado. Correcto. Sí, adelante. Porque al final va a pasar lo que el Estado quiera. Y en este caso los tribunales más bien. O la justicia. Bien, ustedes saben. Es que los jueces no se metieron en la esencia del medicamento para determinar y hacer una sentencia. No bajaron. Era una vaina de oído. Pero te voy a decir por qué no bajaron. ¿Por qué? Por la mitad inicial del no analizaron. Pero déjame explicarte el tema. Y fueron al laboratorio. ¿Qué ocurre? La ley de salud pública de la época estatuía que un producto registrado como especialidad farmacéutica no paga ITEVIS. Está exento. Es la ley de salud pública la que estatuía eso en su momento. Y la de rentas internas en su momento, ¿qué decía? Déjenme explicar. Mal aplicada la ley. Déjenme explicarle. Sí. Entonces, si la ley eximía del producto del pago de ITEVIS. La ley de salud pública. Y la de rentas internas, ¿qué decía? Pero déjeme explicarle. La ley. Pero déjeme explicarle. Si usted quiere que yo transparente el tema, permítame explicarle. Sí. Entonces, si la ley pone exento el producto, la empresa en 27 años jamás cobró ITEVIS a ese producto. Perdón. Luego, si en 27 años nunca pagó ITEVIS porque la ley así lo determina, como la auditoría de rentas internas de la época determina solamente 3 años. ¿Por qué no reputó que fueron todos los años que no se cobró el ITEVIS? Pero además nosotros le aportamos a rentas internas por compra que hicimos de la competencia de los higiénicos en República Dominicana para que vieran que la categoría completa, no solamente el emisor, sino que ninguna competencia tampoco pagaba ITEVIS en la República Dominicana. Estaba exenta también. Estaban exentos. Óiganme esto. Y le hicimos esa aportación. El proceso electoral. Perdón, recuérdense que soy abogado y estoy explicando jurídicamente el tema. Bien. Era Juan Hernández el director y yo lo fui a ver con un amigo nuestro común, senador de la República, hoy a Juan Hernández, para explicarle el tema. Cuando Juan Hernández... sigue mezclando No, es que sin eso aquí no se resuelven los problemas. Porque desde que usted vino acá dijo, habla el empresario. No, vamos a poner las cosas claras y usted tiene todo el derecho a hacerlo, pero vamos a decir al pan pan y al vino vino. Usted está hablando como empresario, pero empresario que está reclamando sus influencias políticas en un momento dado que le hizo oposición a Leonel Fernández y por eso le mandaron una auditoría y una segunda auditoría, una auditoría forense, y ahora dice que fue a visitar a Juan Hernández en compañía de un senador. Entonces es importante que usted como empresario, como político y como abogado sepa lo que le está diciendo a la audiencia y a este equipo de personas. Mire, le digo que voy con ese amigo a ver a Juan Hernández. ¿Quién era el amigo? Perdón. En este país todo el mundo sabe. ¿Pero quién era el amigo? ¿No lo quiere decir? Permítame. Todo el mundo sabe que en este país las relaciones son primarias. O sea, corrupción, tráfico. No. Para yo por ejemplo, que le acompañó. Yo soy amigo de Melton, hacia él. Claro. Porque el juego no era limpio cuando Juan Hernández. Perdón. Explicar. El senador de la provincia donde más se trafica medicamentos. Es que no quiere joder porque el político está contra la reelección. Es el senador de esa provincia. No, pero ayer es para allá. No, yo no estoy diciendo que pague basado en una sentencia. Y yo lo puedo recibir para un acuerdo de pago, pero hay que cumplir una sentencia. Él decía, yo no puedo decir 0 impuestos, buscar una interpretación, porque no puedo desacatar una sentencia ya emitida. Pero es que yo no estoy aquí para decirle a Magín que diga cero impuestos. Permítame explicar el caso. Sí, pero... Su papel yo lo comprendo, pero permítame explicar el caso. Entonces, me dice Juan Hernández, mira Ismael, ese producto, Juan me trató como un caballero, Como trata todo el mundo, Juan. Un caballero, un hombre correcto, Pero te metí el cuchillo.
No, un hombre correcto. No me metió el cuchillo porque fíjate lo que él me dijo. Me dice, mira Ismael, y él está vivo, él me dice, mira Ismael, muy vivo. Ese producto se vende y sonriente demasiado bien en el mercado nacional e internacional. Y nosotros estamos aquí para buscarle dinero al Estado Dominicano a través de los impuestos. Que ese es el rol de sí, hombre, sí, es recaudador. El rol del recaudador. Yo no vine aquí a pelear, sino a plantear los hechos. Okay. Yo le digo, Juan. Pero lo que quiero decir, no está revelando nada que no se sepa. No, que la verdad. No, pero déjeme llegar al fondo. Déjeme llegar al fondo. Sí. Entonces yo le digo, mira, Juan, ese fondo está profundo. Lo que pasa es que la ley de salud pública, ese producto desde que se registró en principio, lo tiene exento de impuestos. De ITEVIS. Porque fíjese de lo que se trata. El ITEVIS no es un impuesto que lo paga el empresario, lo paga el comercial, lo paga el consumidor. Claro. Es el pueblo dominicano el que lo paga. No somos nosotros. En el caso de la especie, hubiésemos sido y somos como empresa solo un agente de retención. Porque eso no lo paga la empresa, eso lo paga, vuelvo a repetir, disculpe, el pueblo consumidor. Le preguntaba con anterioridad. Porque usted dice, la ley de salud pública lo tenía como un producto farmacéutico. Pero le preguntaba con anterioridad cómo en ese momento lo tenía registrado la ley que crea rentas internas en ese momento. Déjeme terminar. Entonces me dice Juan Hernández. Pero hay una cosa que está clara. Vamos a resolver. Escúchame, pero Ismael, para que resuma, porque hay una cosa que está clara, Nivelka. Él mismo ha planteado que las rentas internas en esos momentos no le está planteando los 27 años del emisor, sino le está planteando una extracción. Le está planteando los 3 años a partir del cual. Pero amparada en una norma que tenía renta interna en ese momento, que es distinta a la de salud pública. No. Era que a partir del 2007 ya la situación era otra. Y son esos 3 años lo que le están reclamando. No le están reclamando los 27 años de la historia, sino esos 3 años a partir del cual hay una situación. Pero es bueno que avancemos, porque hay dos puntos fundamentales. Argumento número 1. Esto es una persecución política. No. Estoy hablando yo, profesor. Yo estoy hablando. Escúcheme. O sea, el inicio del discurso plantea el fundamento. O sea, aquí hay una persecución política. Inicialmente sí, pero después no. O sea, no. Punto uno. Segundo, hay un problema con un emisor que debe o no debe pagar. Fruto de esa discusión, esto termina ¿dónde? Donde tiene que terminar. En los tribunales. Va a los tribunales, hay una decisión. Claro. A partir de ahora, el único argumento que queda ya, muerto el jurídico. ¿Es que no está muerto? Bueno, no sé si podrá ir ahora a otra instancia. ¿Está pero ya impugnada esa decisión? Entonces ya estamos en los tribunales. ¿Y no se ha conocido? Entonces estamos en los tribunales y usted vuelve entonces al punto primero. Y por eso el inicio, aquí se ha hablado más de Leonel Fernández, de Danilo y del senador Vargas que del hecho en sí. Cuando esto ya es un asunto, que no debería estar ni en los medios, no sé cómo se filtró, pero ya es un asunto de los tribunales de la República. Mira, Pablo, tu consideración yo la respeto, pero te quiero decir lo siguiente. Cuando Juan Hernández me dice eso, me dice, nosotros vamos a resolutar para que en un plazo su empresa y las demás que producen de ese tipo cobren el ITEVIS. Y un mes después, aproximadamente, nos notifican válidamente una resolución mediante la cual dice: implementen a partir del día... ¿Qué fecha fue la fecha, Alfredo? Implementen a partir del día 1 de agosto del 2010. Del día 1 de agosto del 2010, el cobro del ITEVIS a ese producto. ¿Qué hicimos nosotros? Implementar el sistema, porque hubo a partir de ahí un mandato. O sea, lo empezaron a pagar. Lo cobraron y lo pagaron. Comenzamos a aplicarlo. Se lo cobraron y lo pagaron. Comenzamos a aplicarlo y a ir entregando los ITEVIS como agentes de retención a partir de la fecha. Del 2010. De modo que, oiga bien lo que le voy a decir, a partir de la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros sabemos que estamos obligados como empresa a pagar ese impuesto de ITEVIS. Y se pagó, a partir del 10 se pagó. No, permanentemente. Se sigue pagando. Se sigue pagando. El problema es el pasado. Perfecto, porque hubo un mandato. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si a partir de la resolución se implementa el pago del impuesto, a partir de ahí hay un mandato para poder hacerlo. Anteriormente el mandato
no existía porque la ley mantenía en excepción al producto. Fíjate que han pasado 10 años de ese hecho. Y se han pasado 10 años de ese hecho y eso no se había movilizado. No nos habían contestado, y aquí está Alfredo González, el abogado, una impugnación que hicimos a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Perdón, el Superior Administrativo. ¿Qué fue lo que pasó? El de ahora, el que lo condena a usted a pagar. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una confusión. Óyeme, es que bueno, no hay eso condena. dijo Magín. Es que no hay, óyeme, es que Magín, de buena fe, tiene una información equivocada, que es lo que queremos aclarar, porque no hay una decisión en contra de nosotros. O sea, el Tribunal Administrativo no lo obliga a ustedes a tener que pagar una cantidad y por eso Impuesto Interno está cobrando una serie de elementos que llevan a más de 100 millones de pesos. No, porque el administrativo rechazó de parte nuestra una instancia en principio porque el abogado anterior que sometió el caso lo hizo por la vía no correspondiente y a eso se refiere esa sentencia. José. Déjeme terminar Sí. esa sentencia. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si hicimos toda la aportación de las facturas, del sistema contable, donde demostramos que nunca se cobró al pueblo consumidor ese ITEVIS, ¿cómo se nos reclama? Óyeme, ¿cómo se nos reclama que paguemos una cosa que no hemos cobrado? Además, yo he venido aquí, perdóneme, sencillamente a transparentar esto para que no haya una confusión. Es que nunca nosotros cobramos ese impuesto. Y si, perdón. Y si no lo cobramos, no lo podemos pagar. Número uno. Número dos, cuando fuimos, y yo comparecí como dueño y como abogado a la primera audiencia de la que se ha hecho referencia y que Magín ayer en este programa habló. La de julio del 2016, que fue la sentencia. No, la primera audiencia. La primera audiencia, no la sentencia. El caso. Pero que concluyó con la sentencia de julio del 2016. Sí, correcto. Ese proceso. Pero es que esto es importante, espérate. Sí, porque tenemos que Sí, pero déjeme decirle esto. ¿Qué ocurre? Cuando hicimos todas las aportaciones al contencioso, en principio, quedó demostrado, ciertamente, de que la empresa nunca cobró ese impuesto. Entonces, eso es lo que decimos nosotros. ¿Cómo se nos puede obligar a que paguemos unos impuestos que no cobramos? Entonces ya el problema es un problema de los tribunales. Sus abogados tienen que enfrentarse a esa posición del tribunal. Adelante. Rápidamente, derecho puro. Alfredo García. Alfredo González Pérez. Es una sentencia mostreca. La renta le notifica a Risel las auditorías premencionadas. Le notifica un acto y sobre ese acto el abogado originario de Risel hace un reclamo, pero lo hace por la vía no efectiva y eso culmina con la sentencia que dice Magín. Pero un problema de forma. Pero sin embargo, ese reclamo no impugnó el fondo de la contestación. ¿En qué consiste el fondo? Risel le dice, no estoy obligado a pagar ITEVI, porque en primer lugar no lo he cobrado y en segundo lugar la ley no me obliga a cobrarlo. Y en ocasión de esa contestación le decimos otra cosa además, le decimos, ¿por qué no lo cobran a nosotros y no se lo cobran a la competencia? Es cuando la Dirección General de Impuestos Internos dicta una resolución que dice, a partir de esta notificación, que estamos hablando del 2010, ustedes están obligados a cobrar el ITEVI y entregar la renta. Entonces, si se dicta una resolución en ocasión de una contestación, es la evidencia propia de que antes de la resolución no había la obligación de cobrarlo. Eso está. Entonces, la renta tiene esa impugnación desde el 2016 que aún no ha sido fallada. Pero ustedes siguen pagando. A partir del 2010, claro. Lo que estamos reclamando es que no estamos obligados a pagar antes del 2010. Pero hemos fallado la impugnación propiamente dicha. Mírala aquí. Como usted dijo que el director de la DGI había malinterpretado, en esa sentencia de julio del 2016, el tribunal que dice, y voy a resumir, que el producto solo se encuentra debidamente registrado como farmacéutico, ¿verdad? Ahí coincide con ustedes. No obstante, no se encuentra sustentado en el artículo
343 del Código Tributario Dominicano como un producto exento. Pero eso lo explico, eso lo explico. El código que lo dice. No. O sea, es que el código lo puede clasificar. Déjame terminar. Por lo que al analizar la referida resolución, se pudo verificar que la actuación de la DGI se ha ceñido de acuerdo a las normas tributarias finalmente, aplicables. ¿qué puede decirlo con relación a esto? El código en su clasificación no clasifica todas las medicinas en República Dominicana. Más, si la ley dice que es un producto farmacéutico de higiene íntima y que los productos farmacéuticos de higiene íntima están exentos del pago del ITEVI, por vía de consecuencia, aun cuando no esté en el listado del código, no hay que pagarlo. Porque tú no le puedes poner que 2 millones de medicinas en República Dominicana están exentos, no puedes poner en el código. Bueno, porque entonces yo un libro. Lo siguiente. Perdón, ¿dónde dice, Julio, esto es muy importante, Julio, ¿dónde dice en el código que los productos de higiene íntima para las mujeres están exentos del pago? La ley de salud pública dice que todo lo que es farmacéutico está exento del pago. Porque yo le pongo el caso, por ejemplo, el caso de los lentes de contacto. ¿Eso es farmacéutico? Los lentes de contacto son farmacéuticos, productos de salud, pero pagan impuestos. Y un jabón antibacterial, por ejemplo. Pero ¿dónde dice el código que los productos para higiene íntima de la mujer están exentos? Lo que pasa es que eso se resolvió porque a partir del 10 se está pagando. Estamos en esos 3 años. Ahora, finalmente, perdón, usted reitera que haya, que todo es, porque usted en los tribunales. Ahora, usted reitera que esto es el fruto de una persecución política en la época. Hombre, no, de ninguna manera. Entonces deja los tribunales trabajar. Pero hay una cosa. Señor Reyes, pero ¿por qué en una época sí fue político? De lo que se trata, de lo que se trata es. Te voy a pedir un favor. Tú tenías unas conclusiones finales. Porque es que no tenemos tiempo ya. De lo que se trata es. Saber de cuánto es la deuda. Ven. De lo que se trata es de los 107 millones. Comenzó con 7. Comenzó con 7, va por 107 millones. Déjenme explicar. De lo que se trata esa deuda ilegítima. Perdón. Vamos a preguntar. De lo que se trata es de lo siguiente. Miren, vamos a ver. El principio del derecho es la justicia. Claro. Si hay una decisión que parte de un hecho injusto, esa decisión no es buena. Ahora bien, es contra el Estado que la empresa tiene que pelear. Tarea que no es fácil. Y yo quiero aquí decir lo siguiente, sencillamente. Que el pueblo dominicano sepa que Risel no cobró ITEVIS. Risel es su empresa. Mi empresa. Que se lo haya robado y eso fue demostrado. Okay. Número 1. Número 2. Si fundamentado en una decisión injusta, Rentas Internas quiere hacer. Rentas Internas no. Impuestos internos. Un cobro que no corresponde. Lo que pasa es que los tribunales son los que dicen que es justo y que es injusto. Perdón, hombre, no. El contencioso. Hicieron el análisis. Pero perdóname. Pero perdóname, hombre. El contencioso administrativo, hubo un incidente que no lo quiero decir aquí porque no quiero causar mayores cosas. Oiga lo que le voy a decir. Todo el mundo aquí sabe lo que es el contencioso administrativo y cómo funciona en República Dominicana. Señor Reyes, bueno, pero una pregunta. ¿Para dónde va usted ahora? Si la Dirección General de Rentas Internas, óigame bien, la DGI, la renta interna, la Dirección General de Impuestos Internos. Que tienes que pagar. Pero espérese un momentito. Concluya con algo. No me presione de esa manera. No, pero use una conclusión. No, pero espérate un momentito. Está dispuesto a pagar como pidió el director de la DGI. La empresa no puede pagar lo que no debe. Pero perdón, quiero hacer la siguiente explicación. ¿Qué hará? Si Rentas Internas como Dirección General en la República Dominicana entiende que nosotros tenemos que pagar una deuda que no debemos, quiero decir que no tenemos que tener conflicto. Mañana lo paga. La empresa yo se la entrego pacíficamente a Rentas Internas. La empresa completa. Porque además de eso tengo mis bienes personales y familiares embargados por la Dirección General de Impuestos Internos desde diciembre 17
lo que viola mis derechos constitucionales, lo que es contrario a la ley de comercio internacional y a la ley corporativa. Señores, a nivel muchas mundial. gracias. Muchas Pero gracias. decirle a Magín lo siguiente, que yo espero poder verlo, para sentarme, perdóname. No, él dijo que no había problema. Pero perdóname. Pero para acuerdo de su amigo sigue siendo senador, puede volver a llevarlo. No, pero espérate un momento. Y sus relaciones con Danilo siempre han sido buenas. Pero no me golpees de esa manera. Oye lo que te voy a decir. No me golpees de esa manera. No te estoy golpeando. Óyeme. Porque es afortunado que José Rafael sea el señor. Decirte finalmente que no hay problemas. Risel representa mi patrimonio el 20%. Si lo quiere el gobierno en términos de empresas de patrimonio, yo se lo entrego sin pelear mañana mismo o el lunes, mejor dicho. Y quiero ir a ver al secretario, al director de rentas internas para decirle. ¿Por qué usted insiste con rentas internas si usted sabe que es una renta del país que se quiere?